vía dolorosa, triste un día en Jerusalén, los soldados abrían paso a Jesús, mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Le sangraban las heridas que por mí Jesús sufrió, las espinas desgarrabanle su sien, pero más inmenso fue su amor por quienes él iba a morir. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey y Señor, y fue Él quien quiso ir por su amor, por ti y por mí, por la vía dolorosa al Calvario y a morir. Cargando su cruz a cuesta, mi Señor Jesús subió a la cumbre del Calvario con valor, mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey y Señor, y fue Él quien quiso ir por su amor, por ti y por mí, por la vía dolorosa al Calvario y a morir. Su sangre vertió con profundo amor por salvar al mundo de condenación. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey y Señor, y fue Él quien quiso ir por su amor, por ti y por mí, por la vía dolorosa al Calvario y a morir. Dios les bendiga, hermanos, en esta hermosa mañana, Viernes Santo. Queremos cantar esta primera alabanza que se llama Nuestra Alabanza. Nuestra alabanza es para Dios, nos reunimos para alabar. Nuestra alabanza es para Dios.
que nuestra alabanza sea para Dios siempre. Y no nos estamos reuniendo en la iglesia, pero sí en nuestros hogares, en el caso mío en matrimonio, a lo mejor algunos en familia con sus hijos, otros también en matrimonio, pero de todas maneras estamos reuniéndonos para alabar a Dios. Antes de cantar la próxima alabanza, quiero leer una porción de la palabra en Mateo 24, versículos 29 al 36. Con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y con gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Y son palabras directamente del mismo Jesús. Y gracias a Dios por eso, porque esa es nuestra esperanza. Sabemos que Jesús algún día vendrá por nosotros. Y por ello siempre tratamos de hacer las cosas bien todos los días. Ahora esta última alabanza se llama Tú eres todopoderoso. Mi único motivo para vivir eres tú, mi Señor. sabe, ¿verdad?, que no hay nadie como Él, con ese amor tan imparable, tan grandioso, ¿verdad?, en nuestra vida. Así que hasta aquí esta parte. Dios les bendiga. Amén. Dios les bendiga, hermano. Esta próxima alabanza se llama Preciosa Sangre.
precio de tu sangre por la humanidad, en respuesta a tu gran bondad, nos mostramos para adorar, apasionados por tu amistad. Vida eterna nos da, preciosa sangre de Cristo, qué hermoso sacrificio de gracia que me rescató, de amor que me perdonó. Preciosa sangre. Que puedan comparar el precio de tu sangre por la humanidad, en respuesta a tu gran bondad, nos postramos para adorar, apasionados por tu amistad. Que vida eterna nos da, preciosa sangre de Cristo, hermoso sacrificio de gracia que me rescató, de amor que me perdonó. Preciosa sangre. En Efesios capítulo 1, versículos 3 al 7 dice: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Derrama tu amor, derrama hoy tu gracia, derrama tu amor, derrama hoy tu gracia, derrama tu amor, derrama hoy tu gracia, derrama tu amor, derrama hoy tu gracia. Hasta aquí mi parte, que el Señor les continúe bendiciendo, y ahora la parte del mensaje. Dios les bendiga. Muy buenos días, mis amados hermanos. Qué bueno estar otra vez con ustedes a través de estos medios. Nosotros como iglesia en el día de hoy queremos seguir como lo que nosotros los cristianos hacemos siempre. Esto no es una tradición. Esto es algo que podemos nosotros llamarle una vivencia. El celebrar un Viernes Santo y predicar la palabra de Dios es algo que está en nosotros y queremos hacerlo para honra y gloria de nuestro Dios. Hoy en Viernes Santo estaremos predicando, ¿verdad? Hacia ustedes siempre tenemos los cultos a las 10 de la mañana, pero, ¿verdad? Por la situación que estamos viviendo, pues hacemos un paréntesis y estamos utilizando estos medios. Siempre queremos advertir a los hermanos, recordarle a los hermanos que se cuiden, que guarden todas las debidas precauciones, para que podamos nosotros salir de esta crisis, de esta prueba que está pasando el mundo entero, airosos, y que podamos decir que Dios guardó nuestras vidas. Así que, como siempre hemos dicho, a través de la obediencia, a través del cuidarnos y hacer todo, Dios nos va a guardar. Nosotros en esta mañana queremos, ¿verdad?, dentro de lo que está a nuestro alcance, queremos predicar la palabra de nuestro Dios.
Como bien mencioné en esta mañana, hace unos minutos, en este servicio que estamos llevando a cabo a través de estos medios, queremos estar predicando en cuanto a lo que es el Viernes Santo y lo que es para nosotros Viernes Santo. Viernes Santo para nosotros es un día común y corriente, pero con la gran diferencia de que si nosotros tenemos en cuenta el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. En otras palabras, para terminar con este punto, nosotros los creyentes sí entendemos y sabemos cuál fue el propósito de Jesús venir a este mundo, y es salvar a los pecadores de un infierno y de una condenación eterna. En esta mañana quisiera hablar sobre el tema que encontramos en el libro de Marcos, el capítulo 12, verso 28 al 34. En esta porción yo extraigo el tema que quiero hablar en esta mañana. Hablar obviamente de la salvación en Cristo Jesús. Hablar obviamente del propósito por la cual Cristo vino a este mundo. Pero lo vamos a hablar de una manera muy diferente. Vamos a hablarlo sobre este encuentro que tuvo Jesucristo con un escriba. La Biblia nos enseña que Jesucristo en el tiempo que estuvo en esta tierra tuvo encuentros con paralíticos, tuvo encuentros con ciegos, tuvo encuentros con mudos, tuvo encuentros con endemoniados, y Dios les libró, Dios le dio la sanidad y Dios le dio la salvación. Pero también encontramos que Jesucristo tuvo encuentros con personas, con fariseos, con escribas, con personas que estaban en una eterna oposición y que no aceptaban la deidad de Él en la tierra. Es decir, en otras palabras, no aceptaban que Jesucristo era el Hijo de Dios. Sin embargo, en esta porción que vamos a encontrar, Jesucristo tuvo un encuentro con un escriba. El nombre del escriba no aparece, no se sabe quién es, lo que dice que fue un escriba. Y dice la Biblia en el libro de Marcos capítulo 12, tendría que buscarse en sus Biblias, y me acompañen al capítulo 12 del libro de Marcos, versos 28 al 34. Marcos capítulo 12, versos 28 al 34. Y encontramos esta porción aquí de la palabra de Dios, capítulo 12, versos 28 al 34. Dice la Biblia, la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Dice, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todo es, oye Israel, el Señor nuestro Dios es el Señor, uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con toda tu fuerza. Este es el principal mandamiento. Verso 31, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que este. Entonces el escriba le dijo, bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón y con todo el entendimiento y con toda el alma y con toda la fuerza, y amar al prójimo como uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Ahora véase el verso 34, que es donde vamos a estar considerando en esta preciosa mañana la palabra de Dios. Dice el verso 34, Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba a preguntarle. Cuando uno ve esta palabra, Jesucristo le responde de una manera que nos pone a pensar. Fíjense que el escriba, aquí encontramos, estaba como que tentando. En el libro de Mateo aparece este mismo evento, capítulo 23, habla, ¿verdad?, de los escribas, y aquí habla de que en esta porción aparece la palabra y tentando a Jesús. Aquí encontramos este relato de Jesús con un escriba. Pero lo que me llama la atención es que Jesucristo le dice esta frase: no estás lejos del reino de Dios. No estás lejos del reino de Dios. Te voy a dejar con esto pensando, y quisiera invitarte a orar. Padre, te doy gracias. En esta mañana, Dios, te adoramos y te glorificamos. Te pido que tú tomes el control de todo lo que vayamos a hacer en esta mañana, y que sea de bendición este mensaje a aquel que le escucha.
y que tu nombre sea exaltado sobre todo nombre. Gracias, Padre Santo, por todo, porque es en Cristo que te lo pido. Amén, amén. Aquí encontramos, como dije al principio, un encuentro que tuvo Jesús con escribas. Ahora vamos a ver, primeramente, vamos a ver quiénes eran los escribas en toda la Biblia. Es interesante, ¿verdad?, que en el Antiguo Testamento se aplica esta palabra al funcionario que estaba encargado de la correspondencia del rey y del ejército. En otras palabras, en el Antiguo Testamento, el escriba era aquel que llevaba todos los datos de todo lo que acontecía en el reinado, obviamente el del rey que estaba a cargo, estaba reinando, valga la redundancia. Y esto en este caso se aplica también a los capitanes o los que se encargaban de explicar las escrituras, así como lo hacía Esdras el escriba. En el Antiguo Testamento tenía esto. Ahora, en el Nuevo Testamento encontramos que los escribas tenían otra postura, es decir, tenían otra diferencia a lo que encontramos en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento se usaba este término solo en el sentido en que los escribas no clasificados estaban clasificados entre los principales sacerdotes y entre los ancianos. Jesucristo en el Nuevo Testamento atacó ferozmente a los escribas. Si usted va conmigo al libro de Mateo, vaya conmigo, Mateo capítulo 23. Vaya conmigo al capítulo 23 del libro de Mateo, cómo Jesucristo ataca ferozmente a los escribas. Mira lo que dice la Biblia, Mateo capítulo 23, verso 13 en adelante. Dice la Biblia: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y con pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser prosélito, y una vez hecho le hacéis 2 veces más hijo del infierno que de vosotros. Y así seguimos leyendo esos ay. Verso 16 dice: ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el otro del templo, es deudor. Y así sigue hablando. En el versículo número 12 aparece otra vez la palabra ay, en el versículo 25, en el versículo 27 y en el versículo 29. Es decir, que en el capítulo 23 Jesucristo ataca ferozmente a los escribas. Ahora, ¿por qué es que Jesucristo ataca ferozmente a los escribas? Hay que entender algo muy importante e interesante en esto. Es que los escribas no aceptaban la deidad en Cristo Jesús. En otras palabras, aquí vemos claramente que los escribas estaban tentando a Jesús, y que los escribas, ¿verdad?, en cierta manera no aceptaban, como bien le mencioné, que Jesucristo era el Hijo de Dios. Eran personas que con todo lo que conocían, fíjate que Jesucristo, me encanta esto, porque Jesucristo le dice a este escriba: no estás lejos del reino de Dios. Hay muchas personas, amados hermanos, hay muchas personas, amigos, que me escuchan, que son similares a los escribas. ¿Qué es lo que quiero decir? Son personas que lo saben todo. Son personas que están bien. Tú le preguntas cómo está y dice: no, está todo bien. Son personas que están entre nosotros claramente y nos inducen posiblemente a hacer el mal también. Y eso es lo que Jesucristo arremata ya en Mateo capítulo 13, donde leímos capítulo 23. Son personas, ¿verdad?, que en ellos mismos no necesitan hacer ningún cambio, y sobre todas las cosas son personas que son sabias en su propia opinión. Cuando vemos estas características que acabamos de decir en esta preciosa mañana, podemos entender que por la razón por la cual Jesucristo dice: tú no estás lejos del reino de Dios. Los escribas eran personas que creían saberlo todo. Los escribas eran personas que siempre estaban poniéndole traba a las personas, le ponían carga a las personas que ni ellos mismos podían llevar. Entonces, tenemos que entender por qué Jesucristo le hace esta expresión a este escriba.
¿Por qué Jesucristo le dice esto a este escriba? La contestación de esto lo podemos encontrar un poquito más adelante, allá en Marcos. Volvamos a Marcos, capítulo 12, verso 35 al 37. ¿Por qué es que Jesucristo le dice estas palabras a este escriba? Mira lo que dice la Biblia. Marcos capítulo número 12, verso 35 al 37. Enseñando Jesús en el templo, decía, como dicen los escribas, que el Cristo es hijo de David. Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo le llama Señor, ¿cómo pues es su hijo? Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Mira el verso 35. Dice, enseñando Jesús en el templo, decía, ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Es decir, en otras palabras, en los escribas había algo que Jesucristo atacaba y sigue atacando en este tiempo. ¿Qué es lo que atacaba a Jesucristo? Los escribas, que sigue hoy día a través de la palabra atacando a los que tienen las actitudes de los escribas. ¿Qué es lo que Jesucristo ataca? Es que ellos pensaban que estaban bien y que eran conocedores de todo y que no necesitaban de ninguna manera tener una relación con nuestro Dios. En otras palabras, al igual que los escribas no aceptaban el señorío, es decir, la deidad, que Jesús era Dios, Señor y Salvador. Hoy día, hermanos, que aunque estamos viviendo en el siglo XXI, hay mucha educación, hay mucha manera de poder entender las cosas de una manera bien a la mano de cualquier persona. Sin embargo, podemos entender que estas personas negaban totalmente que Jesucristo era el Salvador del mundo, que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Jesucristo puede transformar vida, que Jesucristo puede reparar vida, que Jesucristo puede hacer lo que el hombre no puede hacer. Los fariseos, a pesar que aquí en esta porción el fariseo le contesta sabiamente, porque usted ve, cuando usted lee estas escrituras, Jesucristo, después que el fariseo le contesta a Jesucristo, le dice, sabiamente has contestado. Pero Jesucristo le dice, pero no estás lejos del reino de Dios. Fíjate, amigo que me escucha y hermano que me escucha, Jesucristo no le dijo, no estás en el reino de Dios. Jesucristo no le cierra las puertas a nadie. Jesucristo no le cierra las oportunidades a nadie para venir a los pies de Jesucristo. Pero sí algo le dijo Jesucristo a este fariseo, a este escriba, perdón. Le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Esto es interesante porque podemos pensar algo que Jesucristo está diciendo, mira, hay una posibilidad que además del conocimiento te hace falta algo que es mucho más que el conocimiento. Y este algo es reconocer que Jesucristo es el Salvador del mundo. Esto es lo interesante. Hay muchas personas que saben todo esto, saben quién es Jesús, pueden hablar teológicamente, pueden expresar, hacer una exposición de quién es Jesús. Y mire, es tremendo. Por eso que Jesucristo le dice al escriba, no estás lejos del reino de Dios. Jesucristo en ningún momento le dijo, no vas a entrar en el reino de Dios. Es lo mismo que aparece en el libro de Mateo, capítulo 23, en el versículo que acabamos de leer, allá cuando le dice claramente en ese versículo número 3, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejan entrar a los que están entrando. Son personas que le ponen traba a todo. Le dicen, yo no sé para qué tú vas a la iglesia. Yo no sé para qué tú vas allá. Yo no sé para qué tú sacas tiempo. Mira, uno como quiera va a ir al reino de los cielos. Uno como quiera va a entrar. Uno va a ir al cielo. A esta persona Jesucristo le dice, tú no estás lejos del reino de Dios. ¿Qué es interesante que tú y yo entendamos sobre esto? ¿Qué hay que hacer para poder entrar en el reino de Dios? Para no oír esta misma frase que dijo Jesús al escriba. Tú no estás lejos del reino de Dios. No te falta mucho. Tienes conocimiento, sabes muchas cosas. Lo más importante es lo que te falta. Quizás ese sea el caso tuyo, amigo que me escucha.
Quizás ese sea el caso de usted, amigo que me escucha. Sabe mucho de Dios, pero te falta lo más importante, y es reconocer que Jesucristo es Dios. Hay muchas personas como el escriba, saben mucho de Dios, de las cosas de Dios, pero no lo conocen como Salvador personal en su vida. No le conocen, no tienen ese conocimiento claro, no están ahí. Mira, dice Marcos capítulo 10, libro de Marcos capítulo 10, verso 17 en adelante. Marcos capítulo 10, verso 17. Mira lo que dice la Biblia claramente sobre un hombre rico. Dice la Biblia que habla el relato sobre el joven rico. No lo vamos a leer porque lo conocemos para así aprovechar. Pero es interesante que este hombre sabía muchas cosas. Mira lo que dice: al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincándose de rodillas delante de él, le preguntó: maestro, bueno, ¿qué tengo que hacer o qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno bueno sino uno solo, y es Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no mates, no hurtes, no digas falsos testimonios, no defraude, honra a tu padre y a tu madre. Entonces él respondió y le dijo: esto es una contestación peculiar de cualquier persona que se asimile a un escriba. Él le contesta: maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dado a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Este es el caso muy peculiar de los escribas. Los escribas y las personas que tienen esta actitud son personas que obviamente tienen mucho conocimiento. Fíjense que Jesucristo le dice claramente: ha guardado los mandamientos, le dice: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraude, honra a tu padre y a tu madre. Y él le dijo: Señor, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Los escribas tenían mucho conocimiento de Dios. Son personas, déjame decirte algo, los escribas son personas preparadas en los que ellos creen. Y así hay muchas personas hoy día en este mundo. Están muy preparadas en lo que ellos creen. Ahora vamos a ver rápidamente qué era lo que tenía o que le faltaba a este fariseo, a este escriba que Jesús le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Quizás esta mañana tú estás así como el escriba. Tú no estás lejos del reino de Dios. Tú no estás dentro del reino de Dios. Ni tampoco Jesucristo dice: no vas a entrar en el reino de Dios. Mientras tú tengas vida, mientras tú respires, mientras tú oigas mensajes como este, vas a tener la oportunidad de poder entrar en el reino de Dios. Pero tienes que hacer lo que manda las Escrituras. Yo quiero hablar de varias cosas en esta mañana, rápidamente, los minutos que me quedan. 3 cosas que tienes que hacer para poder entonces escuchar un día a Jesús decir: buen siervo fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor, entra en el reino de Dios. Lo primero que tú tienes que hacer es reconocer que eres pecador y que estás lejos de Dios. Eso es lo primero que tú tienes que reconocer en esta preciosa mañana. Hoy, Viernes Santo, un día muy importante para la historia de los cristianos, que Jesucristo murió, pero el domingo estaremos celebrando la victoria más contundente que ha habido en la historia de la raza humana: es la resucitación de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ahora, ¿qué le faltaba al escriba? Primeramente, reconocer que somos pecadores y que el pecado nos aleja de Dios. Vamos a la Biblia en Romanos capítulo 10, verso 12 y verso 10 y verso 12, capítulo 3 del libro de Romanos. Romanos capítulo 3. Vamos a la Biblia, Romanos capítulo 3, versos 10 al 12. Mira lo que dice la Biblia, Romanos capítulo 3, versos 10 al 12. Dice la Biblia, la palabra de Dios, como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busca a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. En otras palabras, la Biblia aquí
El apóstol Pablo a los romanos, en el libro de Romanos, dice que no es justo ni aún uno. Esto es una gran bendición. ¿Qué es una bendición, pastor? Que puedas entender que tú no eres justo. Que puedas entender que tú eres un pecador igual que yo. Que puedas entender que es el pecado el que nos condena. Que puedas entender que el pecado siempre está en nuestras vidas. Y si nosotros no confesamos nuestros pecados, el pecado nos va a llevar a la condenación. Por eso que Jesucristo le dijo al escriba: no estás lejos del reino de Dios. El escriba tenía mucho conocimiento, sabía los mandamientos de Dios. Fíjense que el escriba le contesta: oh, esto es más grande que muchas otras cosas. Jesucristo le dice: sabiamente has contestado. Pero sin embargo Jesucristo le dice: mira, no estás lejos del reino de Dios. Te falta un poquito. Te falta, como decimos nosotros, un poquitito para poder entrar en el reino de Dios. Esa sabiduría, ese conocimiento de Dios que tú tienes, si puedes añadir el arrepentimiento de tus pecados y vivir para Dios y seguir a Dios, yo te garantizo que tu vida va a ir entrando en el reino de Dios. Y el día que mueras, tú vas a conocer y ver personalmente a nuestro Señor Jesucristo. Es interesante esto. Este escriba no había nacido de nuevo. Este escriba no había tenido este encuentro glorioso con nuestro Señor Jesucristo. En segundo lugar, no tan solamente es reconocer que somos pecadores y que el pecado nos aleja de Dios, sino también es entender que el pecado es lo que provoca en el hombre la muerte. Y no solamente la muerte eterna, sino la condenación. Vaya conmigo a Romanos capítulo 5. Aquí mismo Romanos capítulo 5, verso 12. Romanos capítulo 5, verso 12 dice la Biblia: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Dice la Biblia: como el pecado entró al mundo por un hombre y él pasó a todos los hombres van a morir. En otras palabras, es entender que el pecado es lo que nos condena. ¿Tú sabes algo? La Biblia me enseña a mí. La Biblia establece que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Esto está claro. Aquí no hay nada oculto, aquí no hay nada profundo. Esto es sencillo. Sabemos que todos vamos a morir. Ahora, lo que nos trae intriga es cuándo vamos a morir. Fíjate, si el Señor hubiese puesto en nuestra vida fecha del día que íbamos a morir, yo te garantizo que cerca del día que vayamos a morir vamos a buscar a Dios. Es como en este tiempo, gloria al Señor. Es como en este tiempo que estamos nosotros viviendo en esta pandemia. Muchos presidentes, muchos gobernantes, muchas personas hoy día ahora están acercándose a Dios. Yo le llamo a esta época, déjame hacer un paréntesis, yo le llamo a esta época, estaba hablando con el pastor José Agüero, y dicho sea de paso, el pastor Ariel Ramírez le manda saludos de la iglesia de Cagua, y el pastor Orlando Rivera le manda saludos de la iglesia de Dorado. Son pastores muy amigos, nosotros llamamos, al igual que José Agüero, al igual que Jorge Rodríguez allá en Orlando. Estaba hablando con el pastor José Agüero, yo le decía que este tiempo yo le llamo como el periodo de la experiencia de Rey Nabucodonosor. Usted entiende que, usted sabe que Rey Nabucodonosor llegó un momento que se creyó lo que no tenía que creerse. Y usted sabe lo que encontramos ahí en el libro de Daniel, que él vio esto y encontró, ¿verdad?, esta visión. Y dice la Biblia que por Nabucodonosor creerse lo que no era, Dios lo puso como una bestia en un campo. Le quitó la razón, le quitó todo el sentido y lo puso como una bestia del campo, que de tal manera dice la Biblia que le crecía cabello y las uñas se le ponían como animales. Es decir, pero me encanta porque dice la Biblia que no hasta tanto él reconoció la grandeza de Dios, entonces él fue puesto otra vez en reinado. Yo le decía al pastor José, bueno, estamos en este periodo. Dios está provocando grandes cosas en el ser humano en esta pandemia. Ojalá que tú me estés escuchando, tú puedas acercarte al Cristo de la gloria y decirle en este tiempo crucial: Señor, sálvame. Necesito, el pecado me está alejando de ti. El pecado me hace cada día ser un hombre apartado de ti. Mira lo que dice la Biblia ahí mismo en Romanos capítulo 6, verso 23.
Romanos capítulo 6, verso 23, mira lo que dice la Biblia, la palabra de Dios 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es muerte, más la dádiva, más el regalo. Jesús es el regalo de Dios. Jesucristo, aquel que le dice a un escriba, no estás lejos del reino de Dios, es el mismo que hoy día está hoy, esperando que tú le digas, Señor, sálvame, esperando que tú entiendas que tú necesitas salvación en Cristo Jesús. ¿Por qué razón? Porque es que, amado amigo que me escucha, hermano en Cristo Jesús, la muerte está acechando, la muerte está cerca de nosotros. Mira lo que dice la Biblia, Hebreos capítulo 9, verso 27. Hebreos capítulo 9, verso 27. Mira lo que dice la Biblia, Hebreos capítulo 9, verso 27. Hebreos 9, 27. Mira lo que dice la Biblia, la gran palabra de Dios, la poderosa palabra de Dios. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Porque está establecido claramente, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Los escribas no creían en la doctrina de la condenación y del infierno, no la creían. Ellos decían, es que es imposible, es que todos somos salvos. Todos somos de Abraham, todos somos descendientes. Vamos, y no vamos a necesitar nada porque ya somos salvos. No. Fíjese que Jesucristo le dice, no estás lejos del reino de Dios. Quizás en esta mañana que tú me escucha estas palabras, puedas entender esto. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Cuando hablamos de juicio, obligatoriamente tenemos que ir al libro de Apocalipsis. Si vamos al libro de Apocalipsis, capítulo número 20, vaya conmigo, Apocalipsis, capítulo número 20. Y ahí vemos lo que se le conoce como el juicio del gran trono de blanco. Dice la Biblia, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mal entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ve el capítulo 20, verso 15, dice esto. Los escribas no entendían esto. Por eso Jesucristo le dice, no estás lejos del reino de Dios. Sabe mucha historia, tiene mucho conocimiento de eventos pasados, pero no tiene el conocimiento más esencial, que es el conocimiento de la salvación en Cristo Jesús. En tercer lugar, y finalizamos, hemos visto que hay que reconocer que somos pecadores. Segundo, hay que entender que el pecado es lo que nos provoca a nosotros la muerte. Y en tercer lugar, reconocer a Jesús como Señor de tu vida, que es el único que te puede salvar y permitir entrar en el reino de Dios. Mis obras no me van a permitir entrar en el reino de Dios. Lo que yo crea no me van a permitir entrar en el reino de Dios. La idea que yo quizás tenga de esa religiosidad, que muchas veces, hermanos, vivimos vidas religiosas como que ¿quién es el más santo? Vamos a ver quién es el más santo de nosotros. ¿Quién es el que está en una esfera, en una postura, en un andamio más grande que el otro? No. Los fariseos, los escribas pensaban que ellos tenían ya el reino gano. Y hay muchas personas así. Hay muchas personas que piensan que tienen el reino gano. Mira lo que dice la Biblia. Vayamos a la palabra de Dios para que podamos entender Romanos capítulo 10, versos 8 y 10. Mira lo que dice la Biblia. Romanos capítulo 10, versos 8 al 10. Romanos, vaya conmigo. Romanos capítulo 10. Capítulo 10 de Romanos, versos 8 al 10. Romanos 10, 8 al 10 dice más. ¿Qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón está. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca
que Jesús es Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Esta es la palabra de fe que te predicamos. Los escribas no tenían esta palabra de fe. Los escribas no creían que Jesucristo era el Hijo de Dios. Los escribas rechazaban totalmente todo lo que era Cristo. Pero sin embargo, Jesucristo le dice a un escriba: no estás lejos del reino de Dios. Tú en esta mañana puedes estar no cerca, dentro del reino de Dios. ¿Cómo? Reconociendo que eres pecador, reconociendo que vas a morir algún día, y antes que muera tú tienes que conocer a Cristo, y en tercer lugar reconocer que Jesucristo debe de ser el Señor de tu vida, el Señor de tu vida. Si confesares tus pecados, eres fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad. Eso era lo que le faltaba al escriba. Al escriba le faltaba reconocer que él era el Hijo de Dios. Al escriba le faltaba entender que con quien él hablaba era el dador de la vida. El escriba le faltaba entender que a pesar del conocimiento teológico, a pesar del conocimiento histórico, a pesar de todas las leyes de los fariseos, a pesar de todas las leyes de los saduceos y de todo esto, a él le faltaba reconocer a Cristo como Salvador personal de su alma. Amigo que me escucha en esta mañana, quizás tú estás y te encuentras como el escriba, que Jesús le dijo: no estás lejos del reino de Dios, que estás cerca. Jesucristo nunca le dijo: no vas a entrar, pero tampoco le dijo que estabas dentro. Solamente uno puede entrar al reino de Dios, y podrá entrar al reino de Dios cuando confesemos a Jesús como Salvador personal. En esta mañana, finalizando ya, yo te invito, amigo que me escucha, a que puedas hoy Viernes Santo decirle al Cristo de la gloria: Señor, ya yo no quiero estar cerca del reino de Dios, ya yo no quiero ser como un escriba, yo quiero estar dentro del reino de Dios. Y para uno poder entrar en el reino de Dios hay que conocer a Jesucristo como único y Salvador personal. Yo te invito a que ahí donde tú estés, tú cierres tus ojos. Ahí donde tú estás escuchándome, tú cierres tus ojos y repite esta oración conmigo. Tú quieres entrar en el reino de Dios. Tú quieres estar en el reino de Dios. Tú no quieres ser como un fariseo, como un escriba, que Jesucristo le dijo a un escriba: no estás lejos del reino de Dios. Tú quieres estar dentro. Ahí mismo donde tú estás, cierra tus ojos y repite esta oración conmigo. Dile: Señor, en esta mañana reconozco que soy pecador. En esta mañana reconozco que tengo mucho conocimiento de quién es Jesús. Sé muchas cosas de la Biblia, pero todavía yo no he entregado mi corazón al Cristo de la gloria. Yo quiero hoy, en esta mañana, un día especial, un Viernes Santo, quiero entregarte mi corazón a ti. Perdona mis pecados, dame vida y vida en abundancia. Escribe mi nombre en el libro de la vida, para que el día que yo muera o el día que tú vengas, yo pueda entrar en el reino de Dios. ¿Por qué? No por lo que sé, sino por lo que conocí, por lo que alcancé, por lo que entró en mi corazón, y eso se llama Jesús el Salvador. Perdona mis pecados en el nombre de Jesús. Si tú en esta mañana hiciste esa oración, si en esta mañana tú fuiste diferente a los escribas, y en esta mañana le dijiste: Señor, no quiero estar cerca del reino de Dios, quiero estar dentro del reino de Dios, hoy estoy dentro porque te acepté como Salvador. Busca una iglesia donde congregarte. Obviamente ahora no puede, quiero corregir, es la costumbre que tenemos, pero luego que pase toda esta situación, busca donde congregarte. Nosotros estamos a la mejor disposición, estamos en altura de Río Grande, en la calle 4, y estamos aquí sirviéndote en todo lo que pueda ser nuestro alcance. Yo espero que hoy tú puedas ser uno de que no estés lejos, sino que estés dentro del reino de Dios por haber aceptado al Cristo de la gloria. Dios le bendiga y que la gracia de Dios sea sobre ti, sobre tu familia, y que Dios te dé la oportunidad de ser salvo. Dios le bendiga, cuídense mucho mis amados, y nos vemos el domingo en el servicio de resurrección. Bendiciones.
preciosa sangre se derramó. Preciosa sangre fluyó por amor. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Preciosa sangre que me purificó. Gracias, Señor. Preciosa sangre que me transformó. Jesús, gracias. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Tu sangre me transformó. Tu sangre me perdonó. Tu sangre me limpió. Tu sangre me sanó. Tu sangre me sanó. Tu sangre me transformó. Tu sangre me perdonó. Tu sangre me limpió. Tu sangre me sanó. Tu sangre me sanó. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Hay poder en la sangre de Jesús que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Tu amor, lo disfrutamos todos aquí en este lugar. Tu amor, lo disfrutamos. Oh, Cristo.
voz de una generación.